Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Nos quedamos la vez pasada en... Esperen. La función logarítmica La principal. principal. ¿Cómo? Función logarítmica principal. Ah, ya. ¿Qué fue eso? No, lo que pasa... Sí, ya me acordé, espérame. Deja cerrar ¿cómo se llama? Es que tengo abierta la sesión en Teams. Oh, Espérame. Ah, es que ustedes son de variable compleja, ¿no? Digo, No, de profesor, somos álgebra, fundamentos de álgebra. Sí, profesor. fundamentos somos de álgebra. fundamentos. No, que caray, ya había escrito aquí la definición. Los nacidos apenas. De lo que iba a haber en transformadas de funciones. Ok, ahí voy. Ahora sí. Nos quedamos en el valor principal de la función logaritmo, ¿no? Sí, estábamos viendo la función logaritmo. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, ya vi ¿cómo se llama? El programa y nada más dice funciones complejas de variable compleja, nada más que encontremos el valor de la función y cosas así. O sea que ya nos pasamos No sé hasta dónde. de lo que Sí. deberíamos de ver de Caray. funciones complejas, A ver. porque vimos hasta el logaritmo, ¿no? Sí. Sí, maestro. Sí. Sí, de hecho, pero... Bueno, entonces vamos a continuar con sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿eso no vale, profe? ¿O no contó? Sí. Ah, ok. Oh, caray. Ay, Dios. Vamos a ver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Que es la unidad que sigue. La unidad número 2. No sé, creo que en el programa dice unidad número 3, pero nosotros no vemos la unidad número 2, que es de polinomios, ¿sí? Nada más está contemplado la 3 en adelante, o sea, polinomios no vemos aquí en el curso de ICE, nada más lo ven en eléctrica. Entonces vamos a continuar con sistemas de ecuaciones, pero para ello vamos a definir primero un vector, ¿sí? En Rn. Vamos a suponer
hacemos hincapié en estos objetos. Estos objetos se denominan eneadas ordenadas. Y todos los, el vector se llama así, eneada ordenada, y aquí esto se lee Rn, no R a la N, sino Rn. Es decir, todos los elementos de Rn están dados como eneadas ordenadas. Por ejemplo, X igual a 2, menos 1, 3, es un elemento de R3, ¿sí? O bien, por ejemplo, X igual a menos 1, 0, 4, 3 es un elemento de R4. ¿Sí? Aquí se supone que X1, X2 hasta Xn son números. En lo particular son números reales. ¿Sí? Si aquí quieres, aquí lo aclaro. X sub índice I es un número real. ¿Sí? Entonces, el Rn va a estar compuesta por las eneadas ordenadas de números reales, ya sea así o ya sea de esta manera. Por eso se denota aquí Rn, porque las componentes o elementos del vector son números reales. Si fueran números complejos, entonces en lugar de Rn sería C a la N o Cn simplemente. ¿Sí? Entonces, pero es que nosotros vamos a utilizar estos objetos para definir lo que se llama la solución de un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero nada más que lo estoy definiendo antes porque lo voy a emplear. Entonces, vamos a... No, ahorita no. Estos objetos se pueden sumar entre sí. Por ejemplo, la suma de vectores en Rn se define como x1, x2, bueno, vamos a hacerlo horizontal, x1, x2, xn, más y1, y2, yn, igual a x1 más x2, x1 más y1, x2 más y2, y así, xn más yn. O sea que la suma se hace término a término. Estos términos que tenemos aquí se llaman componentes del vector. Entonces, esta será la primera componente, la segunda componente y en general la enésima componente. Entonces, la suma de vectores en Rn se va a definir como la suma término a término de las componentes. O sea, primera con primera, segunda con segunda, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la suma. Y el producto por un número
de algún elemento, de, digamos, algún elemento X de Rn, se define como este es Rn, se define como K por X igual a K por X1, K por X2, etcétera. K por Xn. Entonces, esa es la suma y el producto por número. ¿Sí? Son algunas de las cosas que vamos a emplear en sistemas de ecuaciones. Pero como aún no hemos visto vectores, por eso lo estoy definiendo primero. ¿Sí? El vector 0 denotado así en Rn es todas las componentes iguales a 0. Entonces, si yo tengo un número complejo, digo número complejo, un vector en Rn y y lo multiplico por un número, por el número -1 al número, perdón, al vector en Rn obtenido de esa manera, se llama el inverso aditivo de X. ¿Sí? ¿Puedo borrar donde dice sistemas de ecuaciones? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No se queden callados si hay alguna pregunta. Profe, ¿qué dice ahí? Donde dice atrás de ordenado. ¿Vale? Ah, Cuando dice N. este se denomina eneada ordenada. N-ada. Va, gracias. ¿Sí? Como las hadas de los dientes. Así, hada, pero sin H. ¿Sale? Gracias, profe. Entonces te decía que si yo tengo un vector, si X está en Rn, ¿sí? Menos X, que resulta de multiplicar -1 por X, ¿sí? Se le llama inverso aditivo de X. ¿Por qué inverso aditivo de X? Porque X más menos X nos da el 0. ¿Sí? Sí, profesor. Y, por ejemplo, si yo tengo, digamos, X igual a X1, X2 hasta Xn, Y igual a Y1, Y2 hasta Yn, X menos Y igual a X1 menos Y1, X2 menos Y2, Xn menos Yn. A esto se le llama la resta de X con Y, o X menos Y, ¿sí?
sea, por ejemplo, si X es igual a 4 menos 3, 2, 7, Y igual a menos 2, 1, 0, 3. Entonces, calcula X menos Y. O sea, la resta. Entonces, X menos Y será simplemente la resta de las algebraica, ¿sí? De los componentes de los vectores X y Y. Por ejemplo, sería 4, ¿sí? Menos 2, ¿sí? Porque a este le voy a restar el número menos 2. La primera con primera, Sí, profe. segunda con segunda, tercera con tercera y cuarta con cuarta. Por ejemplo, estos serían 6 menos 4, 2, 4. Entonces, esa es la diferencia entre los vectores, ¿sí? Estos vectores en Rn, la suma es conmutativa. ¿Qué quiere decir eso de que la suma es No conmutativa? importa el orden. Así es, no Orden. importa el orden. X más Y es lo mismo que Y más X. También es asociativa, ¿sí? Es decir, X más Y más Z. O sea, por ejemplo, X más Y es lo mismo que Y más X. Y luego X más Y más Z es lo mismo que X más Y más Z. Esta es conmutatividad y esta es asociatividad. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, estos objetos los vamos a utilizar para denotar las soluciones de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Y hay otro objeto que voy a emplear. Entonces, ahorita defino ese otro objeto. ¿Puedo borrar en el lado derecho? Sí, profesor. Bueno, aquí vamos a tener M por N números. Bueno, la matriz aquí es numérica porque está compuesta por números. Los números pueden ser reales o complejos. Pero aquí vamos a emplear puros números reales por lo pronto. Entonces, la matriz algunas veces se le llama matriz real. El arreglo tiene M por N números, ¿sí? Y
estos números están arreglados en columnas y filas. Por ejemplo, a esta de aquí, vamos a llamar a esta. Esta de aquí es la segunda fila, por ejemplo, ¿no? Y esta será la fila número N, ¿sí? Y por ejemplo, estos de aquí no se leen A21, sino A21. ¿Por qué A21 y no A21? Pues porque esos subíndices denotan la posición del elemento en la matriz. Por ejemplo, este de aquí está en la segunda fila y en la primera columna. Por eso no se puede decir A21 o no se dice nunca A21. Por ejemplo, A22 no se lee A22, sino A22 quiere decir que está en la segunda fila y en la segunda columna. Por ejemplo, pues va a estar en la fila número M, columna 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es una matriz, un arreglo rectangular de M por N números en filas y columnas. Aunque aquí no le puse arreglados en filas o columnas, se supone que se da por hecho que como el arreglo es rectangular, pues va a tener filas y columnas, ¿no? Ahora bien, las matrices son las que más se utilizan ahorita, los objetos que más se utilizan ahorita en el mundo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Pues porque, por ejemplo, Google utiliza matrices enormes, ¿sí? Donde, por ejemplo, las filas que tengo aquí, pues van a ser información de, por ejemplo, no sé, las compañías de aviación. Entonces, si tú tecleas compañías de aviación, Google va a buscar en esta columna y te las va a listar, ¿sí? Nada más que las matrices son enormes. Entonces, hay una ciencia o una materia, digamos, que se dedica a ver arreglos matriciales que son de dimensión enorme. Por ejemplo, aquí M es grandísimo, lo mismo que N, ¿sí? Esta M denota el número de filas y esta el número de columnas. No se hace el producto de M con N. Por ejemplo, si yo digo una matriz 5 por 7, pues 5 por 7 nos da 35, ¿no? Pero no se hace la operación. Aquí esto denota un tamaño, ¿sí? De la matriz, ¿sí? Por ejemplo, es como acá, en el caso de los vectores, esta n denota un tamaño, porque denota el número de elementos que tiene el vector, y entonces es donde va a estar el vector, que va a estar en Rn. También vamos a ver más adelante que las matrices con elementos reales, ¿sí? Tienen una dimensión o forman un espacio parecido a pero nada más que de dimensión m por n. Entonces, por ejemplo, para denotarle dónde están las matrices estas, serían en los reales elevado a la m por n, como aquí tengo el n de los reales. Pero generalmente no se utiliza el espacio, aunque hay muchos teoremas de espacio. Vamos a ver más adelante lo que es un espacio vectorial, que hablan acerca de las matrices de este tipo. Entonces, por ejemplo, ¿puedo borrar aquí? Permítame, profe.
Entonces, vamos a suponer por ejemplo, esta matriz, ¿de qué dimensiones serán? Bueno, pues cuenta las filas, pues eso, 4, ¿no? Ahora cuenta las columnas, ¿sí? Entonces, la matriz es de 4 por 5, o sea, tiene 4 filas y 5 columnas. Entonces, por ejemplo, el elemento A32. El elemento A32 está en la tercera fila, 1, 2, 3. Segunda columna, y estaba aquí, ¿no? Segunda columna, entonces el A32 sería -6. Ahora A, ¿qué? 4, 1. Este está en la cuarta fila, 1, 2, 3, 4. Y en la primera columna, entonces A4, 1 sería 1. ¿Sí? Entonces, insisto, pues, estos números que tengo aquí, ¿sí? Denotan posición. O sea, ¿dónde está localizado el número? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, está localizado en el 4, 5. Así, te digo, por ejemplo, si a Google le preguntas, compañías de aviación, te va a ir a una matriz donde tiene a todas las compañías de aviación ordenadas en columna, ¿sí? Pero para sacar, digamos, la compañía que está en la quinta fila y en la columna número 83, Google utiliza algo que se llama minería de datos, que te digo que es la que se encarga de buscar elementos en matrices muy grandes, ¿sí? Entonces, él utiliza esas cosas, bueno, esa ciencia que se llama minería de datos, ¿sí? Y que consiste en buscar en elementos, números, en matrices que son muy grandes, ¿no? Bueno, conlleva más cosas, ¿no? No crees que es buscar y ya, sino que tiene, ¿cómo se llama? Puede operar, puede interactuar con otros objetos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una matriz, ¿sí? Esta matriz la vamos a emplear ahorita, bueno, cuando empezamos a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿está entendido qué es una matriz? Sí, profesor. Sí, profesor. Profe, Bueno, está claro entonces cómo se localizan los elementos de la matriz. Sí, ¿Sí? profe. Algunas veces, en lugar de A, se le escribe así, A subíndice MN, ¿sí? En forma compacta, ¿sí? Pero eso lo vamos a manejar cuando veamos matrices. Ahorita, como vamos a ver sistemas, entonces nada más nos interesa el objeto en sí, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
vamos a definir lo que es un sistema. Entonces, ¿puedo borrar? Voy a borrar Sí, aquí profe. y voy a definir sistemas de ecuaciones. Entonces, sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de... Disculpe, profesor, ya se va a terminar la sesión. Sí, ahorita nos volvemos a conectar, por favor. Es un conjunto de m ecuaciones Sí, profe. con n incógnitas. Como si
Entonces, el sistema de ecuaciones es un conjunto de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Por eso se le denomina se le denomina lineal porque x1 hasta xn están elevados a la primera potencia, o sea, están elevados a la 1, ¿sí? O a la 0, o están elevados, o no se encuentran en una de las ecuaciones, pero en las demás sí. Entonces, eso es lo que es un sistema. Ahora, lo que vamos a andar buscando es la solución del sistema. La solución del sistema es el conjunto de valores x1, x2 hasta xn, o de x1, x2, hasta xn, que al ser sustituidos en cada una de las ecuaciones, la satisface idénticamente, ¿sí? Entonces voy a escribir lo que es una solución. Muy bien, eso es una solución. Puede haber más soluciones, por eso dice que es un conjunto de sucesiones de números reales o complejos. Es decir, un sistema puede tener más de una solución. Puede tener una solución nada más, o sea, la solución existe y es única, o bien puede no tener ninguna solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este sistema y esta es el conjunto de valores S1 hasta Sn, que son solución. Le anoté X1, X2 para resaltar el hecho que para demostrar que es una solución hay que sustituir estos números en cada una de las ecuaciones, ¿sí? Y debemos demostrar que ¿cómo se llama? Esos valores convierten a la ecuación en una identidad. Mira, por ejemplo, X1 es 1, ¿no? Entonces escribirías 1 menos 3 por menos 2 más 2 por 2, ¿no? O sea, he sustituido X1, X2, X3, que nos proporcionan aquí en la primera ecuación. Nótese que esto da 1 más 6, ¿sí? 1 más 6 más 4, pero nótese que esto es 11, ¿no? Y ve que aquí tenemos 11. Entonces, satisface a la primera ecuación. Pero el que un conjunto de valores de las incógnitas satisfaga una de las ecuaciones, no la hace sucesión, no la hace solución. Debe satisfacer a todas y cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí menos 2 por 1, más 4 por menos 2, menos 3 por 2. Esto me quedaría menos 2, menos 8, menos 6. ¿Sí? Entonces, fíjate cuánto te da esto. Esto es menos 12, menos 8, menos 10 y menos 6, menos 16. Fíjate que satisface la segunda ecuación. Ahora, 4 por 1 más 8 por menos 2 más que 5 por 2. Esto me quedaría 4 menos 16 más 10, ¿no? Esto es igual, son 14 los positivos, menos 16 serían menos 2. Nota que también satisface la otra ecuación. Entonces, efectivamente, el vector x1, x2, x3 igual a 1 menos 2, 2 es la solución del sistema. ¿Sí? Más adelante vamos a demostrar que esta solución es única. Bueno, no vamos a demostrar, ¿sí? Porque nos va a tardar, quitar mucho tiempo. Bueno, yo lo arreglé aquí como vectores en columna, pero también si a ti te acomoda, pues puedes escribirlos como vectores fila, ¿sí? Esto se le llama vector fila, perdón, vector columna, y en el caso de que lo tengamos así, 1, menos 2, 2, se denomina vector fila, ¿sí? Matricialmente no son los mismos, ¿sí? Pero para fines de Rn sí son los mismos, este y este.
Luego vamos a definir una operación entre matrices que consiste en transponer la matriz. Por ejemplo, la traspuesta de esto es esto, y al revés. Pero no nos vamos a fijar en eso ahorita. ¿Sí? Ya cuando definamos matrices, esto lo podemos ver como una matriz columna y esta como una matriz fila. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, dependiendo del número de soluciones de un sistema, estos tienen nombres. Por ejemplo, se les denomina consistente y determinado. Cuando tienen solución única, se les denomina consistente e indeterminado cuando el sistema tiene una infinidad de soluciones, y el sistema es inconsistente cuando no tiene ninguna solución. ¿Sí? Puedo borrar en el lado derecho. ¿Sí está claro entonces cómo vamos a verificar que efectivamente un conjunto de valores es solución? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué les digo? Porque ustedes en el examen, pues pueden dejarlo así sin verificación, ¿no? O sea, decir, esta es la solución y ya después del proceso, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso. Ahorita voy a dejar regresar a unas personas. Se tiene que hacer el proceso de solución. ¿Sí? Y luego comprobar que efectivamente esa es la solución. Pero ustedes pueden dejar la solución sin la prueba o comprobación, pero se van arriesgando a que si está mal un valor, ya tengas mal el problema. Entonces, lo más efectivo, no lo más efectivo, sino lo más, diga, ¿cómo sería que tengas más seguridad, mayor seguridad, pues es que verifiques que esa es la solución. Entonces, vamos a decir, más bien vamos a anotar lo que acabo de mencionar del número de soluciones, que si tiene solución o no, que si tiene solución única, etcétera, etcétera. Voy a quitar esto. Para un sistema de ecuaciones lineales, inciso A, el sistema se llama consistente y determinado si tiene solución única. Se llama consistente y finalmente el sistema se llama inconsistente
sí no tiene solución. Ahora sí está claro los nombres que había mencionado, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Profesor, ¿me permite un momento? Voy al baño. Sale. Pero apúrate. Sí. Ahorita que se fue voy a borrar el lado izquierdo, ¿no? Profe, ¿Dónde? en el inciso B dice consistente o consistente. Consistente. Es en una N nada más. Gracias, profe. Consistente. Ok, ahora, dados dos sistemas, estos se denominan equivalentes si tienen la misma solución. Bueno, la misma solución. Bueno, entonces, dados un sistema, por ejemplo, x menos 2y más 3z igual a 9, menos x más 3y igual a menos 4. Este es un 9. 2x menos 5y más 5z igual a 17 es equivalente a x menos, bueno, en realidad equivalente es así, menos 2y más 3z es igual a 9, y más 3z igual a 5, y luego z igual a 2. Este es un 5. La solución es x igual a 1, y igual a menos 1, y z igual a 2. Por ejemplo, si yo sustituyo estos valores en las ecuaciones del primer sistema, tendría 1 más 2 son 3, más 6 da 9. Menos 1, menos 3 da menos 4. 1 más 5 son 6. 6 y 10, aquí ya me falló, ¿no? Son 2 más 5 son 7, ¿no? ¿Sí? Si tú sustituyes aquí la x igual a 1 y la y menos 1, quedarían 2 más 5 son 7, más 10 son 17. Y ahora, pues, tú sustituyes, nótese que esta ecuación es la misma que la que tengo acá, la que es diferente es la que tengo la segunda, ¿no? Si tú sustituyes y igual a menos 1, sería menos 1 más 2 por 3, 6. Menos 1 más 6 te da 5. Entonces, estos dos sistemas son equivalentes ya que tienen la misma solución. Entonces, los sistemas son equivalentes. ¿Sí? Bueno, pues eso es parte de la teoría, pero no nos dice cómo encontrar
la solución, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se encuentra la solución. Bueno, ahora para determinar la solución, todo te lo voy a mostrar o lo vamos a hacer por medio de ejemplos, ¿sí? Los ejemplos, sobre la marcha, te voy a ir explicando la teoría, ¿sí? La teoría es bastante larga, para no estarla escribiendo, te la voy a ir dando paso por paso, ¿no? Esta forma de cálculo de la solución de un sistema de ecuaciones, ¿sí?, se denomina método de Gauss, ¿sí? Entonces vamos a dar el método de Gauss por medio de un ejemplo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. No, profe. Sí, sí, alcanza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el siguiente sistema. ¿Puedo borrar aquí? Sí, profesor. Sí, profe. Esta parte, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver se denomina el método de Gauss, ¿sí? De hecho, vamos a ver 4 métodos de solución de sistemas de ecuaciones. El que tengo aquí, método de Gauss, luego el método de Gauss Jordan o Jordan, el método de Kramer y el método de matriz inversa. Entonces, vamos a empezar con el método de Gauss, ¿sí? ¿Ya? ¿Puedo empezar? Sí, profe. Ok. Entonces, el método de Gauss consiste en lo siguiente. Se va a formar una matriz con todos los números que tenemos aquí, ¿sí? Esta matriz la vamos a denotar así, A asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque también tiene asociada a otra matriz. Ahorita te digo cuál. La matriz va a ser 2, 4, menos 8, 14. Fíjate que son, en la primera fila, van todos los números que tengo en la primera ecuación. Segunda fila, todos los números que tengo en la segunda ecuación. Y así. Hasta donde puse la rayita, o donde anoté la rayita, esta de aquí se llama matriz de coeficientes del sistema, ¿sí?
Sí, profesor. Salud. Gracias. Gracias. La matriz de coeficientes, agregándole la columna que tengo aquí, ¿sí? Estos números que están aquí se llaman términos libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen incógnita. Entonces, estos se llaman términos libres. Entonces, la matriz de coeficiente y los términos libres forman lo que se llama matriz aumentada. Del sistema. A todo esto. Pero te digo, a donde está la rayita punteada, es la matriz de coeficientes del sistema. Guárdalo en la memoria 1, porque se va a emplear más adelante. Muy bien. ¿En qué consiste el método de Gauss? Bueno, el primer paso del método de Gauss es convertir este número que tengo aquí, ¿sí?, en el número 1. Este número se llama pivote, ¿sí? Entonces, vamos a convertir al número 2 de tal manera que ahora el pivote sea el número 1. Hay dos maneras, no dos maneras. Se tienen que hacer dos operaciones, ¿sí? Una que consiste en intercambiar estas dos filas, ¿sí?, o estos dos renglones, ¿sí? ¿Por qué intercambiar estos dos renglones y no con el 3? Porque yo tengo que dejar un 1 aquí, y si este lo intercambio con este, me va a quedar -1, 1, 10, etcétera. Entonces, con una simple multiplicación de esto por el número -1, ya aquí voy a dejar un 1, en donde estaba el número 2. Otra manera es la siguiente: dividir entre 2 todo el renglón, ¿sí? Aquí no hay problema. O sea, bueno, no es que haya problema, sino que es fácil hacer la división porque no nos van a quedar fracciones, ¿sí? O sea, no es que le tengamos miedo a las fracciones, sino que batallamos más con las operaciones entre fracciones que con números enteros, ¿no? Entonces, por eso te decía que hay dos formas o dos maneras. Una, dividir todo el renglón 1 entre 2, o bien intercambiar el renglón 1 con el renglón 2 y luego multiplicar el renglón que resulte por -1. Nos lleva a que quede el número 1. Pero ¿cuál es el más sencillo? En este caso, ¿cuál es la operación más sencilla? ¿Dividir entre 2? Así es, dividir entre 2. Entonces, voy a llamar al renglón 1, lo voy a dividir entre 2. Este simbolito denota equivalencia, o va a denotar equivalencia, ¿sí? Porque nosotros habíamos escrito así, equivalencia, pero eso es cuando se tienen conjuntos o se tienen sistemas, ¿sí?, o se tienen otro tipo de objetos. Este va a denotar equivalencia para indicar que la matriz aumentada que queda tiene un sistema, o representa un sistema que es equivalente al inicial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí haríamos lo siguiente: todo el renglón 2 sería 1, 2, -4, 7, -1, 1,
10, 14, 3, menos 2, 4, menos 3. Ya logré el primer objetivo, dejar un 1 en el lugar que es el pivote de la primera ecuación. O sea, pivote consiste en el número que está más a la izquierda, distinto de 0, en una fila. ¿Sí? Aunque, bueno, más adelante, en métodos numéricos van a ver esto, pero tratando de ahorrar tiempo de máquina. Entonces, ahora, ese es el primer paso. A esta operación que hicimos se denomina operación elemental. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso es dejar, en lugar del -1 y en lugar del 3, un 0. ¿Cómo? Multiplicando por algún número la fila 1, que tiene un pivote igual a 1, ¿sí? Y sumándose a los demás. Por ejemplo, si a esta la sumo término a término esta fila, sumo al renglón 1, le sumo el renglón 2, ¿qué va a pasar con este elemento? ¿Se va a hacer qué? Pero 0. Ahora, aquí también voy a dejar un 0. Voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar por -3 al renglón 1 y se lo voy a sumar al renglón número 3. O sea, yo lo que quiero hacer es dejar aquí un 0. ¿Sí? Nótese que el número que tengo aquí está íntimamente relacionado con este. El número -3 es el inverso aditivo de este. ¿Sí? Nótese, -3 R1 más R3, este número es obtenido de aquí. Por ejemplo, en el caso de la fila 2, el número que es el inverso aditivo de -1 es 1. Nótese que aquí en este caso, no multipliqué por nada, porque pues es multiplicar por 1 a la fila, y eso pues no se denota, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría que al sumar, nótese que la segunda fila queda igual, perdón, la primera fila donde está el elemento pivote queda igual. Y luego acá serían 0, 3, 6, 21, ¿no? Es 1 menos 1, 2 más 1, y luego -4 más 10, o 10 menos 4, 14 más 7, 21, ¿no? Ahora el siguiente paso es multiplicar por -3 al renglón 1, y aquí me queda 0. Luego -3 por 2, -6, y -2, -8. Profe, ahí en el 14 no era, ¿Cómo? ahí en el 14 no era 7, En el 14... entre 1 entre 2. Aquí, en este, Sí, en esa, abajo del 7, ¿no era 7 otra vez? sí, o sea, esta fila queda igual. Ah, ok. En la segunda fila no le he hecho nada, ¿sí? Pero ahora sí le estoy Ok, sí, haciendo algo. Le estoy sumando el renglón 1, ¿sí? Disculpe, profesor, ya se va a acabar la sesión. Bueno, entonces estaba en que multiplicando al renglón 1 por -3, me quedaría lo siguiente, ¿no? -8, porque es -3 por 1 da -3 más 3 es 0.
Luego menos 3 por 2 es menos 6 y menos 2, menos 8. Y luego menos 3 por menos 4 son 12. Y aquí quedaría menos 8. ¿Sí me sigue? Y luego menos 3 por 7. Sí, profesor. 21. Y menos 3 menos 24. ¿Vale? Sí, profesor. Profe, el segundo menos 8 no debería ser un 16. Voy a ver. El segundo menos 8. Menos 3. A ver. Es que es menos 3 por menos 4. Y eso da más 12. Ah, sí. Es que menos 3 por menos 4 da más 12. Más 12 y 4 son 16. Y luego menos 3 por 7 menos 21 y menos 23 menos 24. Bueno, aquí tenemos podemos hacer, como lo había mencionado con dividir toda esta ecuación entre 3. ¿Sí? Al dividir entre 3, ¿qué le pasa a este de aquí? Se convierte en 1. Se convierte. Así es. Entonces voy a hacer lo siguiente. R2 entre 3. 1, 2, menos 4, 7. 0, 1, 2, 7. 0, menos 8. 16, menos 24. ¿Qué pasa? Aquí quedó un 1. El objetivo es dejar unos en la diagonal. Estos números que están aquí, que su posición es, o sea, el número de fila y el número de renglón son iguales. Por ejemplo, este elemento es el A22, ¿sí? A22. Entonces, la fila es 2, la columna es 2. ¿Sí? Esos elementos se llaman la diagonal principal de la matriz. Entonces, el objetivo es dejar, quiero enfocar, es dejar sobre la diagonal principal unos y abajo de la diagonal principal un 0. Fíjate que aquí dejé puros ceros. Entonces, ahora voy a dejar un 0 en lugar del menos 8. ¿Cómo le hago? Voy a continuar aquí con mi simbolito y voy a hacer lo siguiente. Al renglón número 2, ¿por qué número lo debo de multiplicar para que aquí me quede un 0? Por 8. Así es. Nótese que el número que mencionas es el inverso aditivo de este. De 8, ok. De menos 8, ¿no? Porque 8 menos 8 da 0. Por eso se le llama inverso aditivo. Bueno, acuérdate de tu maestro de cálculo ahorita. De hecho, es lo único Bueno, que de eso vi. sí. Entonces sería 1, 2, menos 4, 7, 0, 1, 2, 7, y luego 0, 0, porque 8 por 1 da 8, menos 8 da 0. 8 por 2 es 16, más 16, 32. Y 8 por 7, ¿cuánto dan? 56 menos 24, 32. ¿Sí? Muy bien. Ya dejé en esta posición un 1 y abajo de él un 0. Ahora sigue este. Voy a tener que dejar un 1 aquí. ¿Cómo le hago? Al renglón número 3 lo divido entre ¿qué?
para dejar un 1 aquí. 32. Así es, 32. el inverso multiplicativo del 32, ¿no? 0, 1, 2, 7, 0, 0, 32, quedaría 1, 1. ¿Sí? Muy bien, ya cuando llegamos a digamos, a esta forma de la matriz, ¿sí? Que se le llama, nótese que aquí forman escalón los unos, ¿sí? Entonces, esto que está aquí se le llama una matriz escalonada, ¿sí? Entonces, esta es la matriz escalonada. ¿Sí? Entonces, esta matriz, ya cuando llegamos a la matriz escalonada, nos regresamos al sistema, a un sistema equivalente. Por ejemplo, aquí sería 1 por X, ¿no? 2 por Y, menos 4 por Z, igual a 7. ¿Sí? Y luego, ¿qué sería la siguiente ecuación? Y más 2 es igual a 7. Y más 2Z igual a 7. Y luego Z igual a 1. Nótese que aquí se lee la solución para Z. Sí. ¿Sí? Este sistema es equivalente al anterior. Entonces, ahora con este valor de Z voy a la ecuación anterior. Nótese que la ecuación anterior nada más es en función de la incógnita Y y la Z. Sustituyo la Z y me queda Y igual a 9. Ahora, con estos valores de Z y Y, vamos a la primera ecuación. Me quedan X más 2 por 9, 18, menos 4, igual a 7, ¿no? Entonces, este sería que 18 menos 4 son 14, ¿sí? Pasa restando. Entonces, la X vale menos 7. Entonces, X igual a menos 7, Y es igual a 9 y Z igual a 1. Vamos a ponerle X barra a este. Entonces sería menos 7, 9, 1, el vector solución. ¿Sí ven la pantalla los de álgebra, fundamentos de álgebra? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, se ve, profesor. Es que como hay personas en la sala que van a entrar a la otra materia. Por eso- Profe, tengo una duda. Ahí donde está la de Y más 2. ¿Por qué dio 9? A mí me confundí un poco ahí. Porque la regué. Sí, ¿no debería dar como menos? 7 menos 2, ¿cuánto es? 5. 5. Este Es lo que sería me 5. confundió ahí. Sí. Sí. Y aquí serían 10. Entonces X valdría 1, ¿no? Ajá. 10 menos 4 son 6. Entonces X vale 1. Ay, Bueno, ya se dieron cuenta. Entonces mi X vale 1, Y igual a 5 y Z es ¿cuánto? 1. Entonces sería 1, 5, 1. ¿Sí? Ahora, es que te dije que ya se dieron cuenta del error, porque lo que iba a hacer era sustituir este vector en el sistema. Si lo satisface, entonces es solución. Si no lo satisface, no hay solución. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Debes de llevar el vector ¿a dónde? Al sistema y sustituirlo. ¿Alguna preguntita? No, profesor.
Todo bien. De momento no, profesor. Sí, todo bien, profesor. Entonces, la próxima, aquí el sistema nada más tiene una solución. Entonces, el sistema tiene solución única, o sea que es consistente y determinado. ¿Sale? Entonces, sistema consistente y, ¿qué dijimos? Determinado. Anótenle ahí. Pero acuérdense que nos faltó sustituir la solución en el sistema, ¿no? Consistente ¿y cómo? Disculpe, profesor. Determinado. Ese es el sistema. Digo, más bien el sistema tiene ese nombre. Vale, gracias, profesor.